Muy bienvenidos sean todos a este nuevo estudio de Génesis, Bereshit, todo era bueno. Hoy para desarrollar la parte 9. Hoy en este segmento trataremos de ir cerrando este tema de las tinieblas y así ir avanzando hasta finalizar con el séptimo día de la creación. Así que espero que todos ustedes puedan acompañarnos hasta el final de este mensaje. Es un buen momento para recordarles algunas cosas que hemos aprendido en los videos anteriores. Número 1, aprendimos que el Creador siempre ha estado y está en control del planeta. Número 2, aprendimos que Elohim, el Creador, no tiene accidentes y el mal es solo parte de su plan. Número 3, aprendimos que Elohim no conoce el futuro solamente, sino que Él hace el futuro. Número 4, aprendimos que Él creó las tinieblas y la maldad. Número 5, aprendimos que la maldad está como herramienta para que el ser humano aprenda confianza en su Creador. Número 6, aprendimos que el día que aprendamos a confiar en el Creador, estaremos listos para irnos con Él. Número 7, aprendimos que el mal está bajo las órdenes de Elohim y que el mal no puede hacer nada sin que Elohim se lo ordene. Aprendimos que tal como en los días de la creación el Creador decide no eliminar las tinieblas que ya estaban en la tierra, sino que las deja coexistir junto con la luz, es decir, que solamente las separa. Número 9, aprendimos que nuestro Padre estableció este mundo como Él quiso y lo único que debemos es confiar en que un día Él vendrá a juzgar la tierra y dará a cada uno de acuerdo a como hizo en su cuerpo. Bien, el tema de la maldad es un tema muy controvertido y digamos que hasta chocante, especialmente si nuestra cultura y religión nos enseñó que esto se trataba de una guerra accidentada donde el Creador había sufrido un cruento ataque del mal, frustrando así su sueño con el ser humano. Así que en este nuevo estudio nos va a permitir aclarar todo esto referente a las tinieblas, cómo y por qué aparecieron, cuál es la razón de estar ellas aquí en esta tierra. Como les he repetido durante todos estos videos, es necesario entender dos cosas. La primera es que Génesis 1 no es solamente el recuento de la creación. Génesis 1 lo que es en realidad es una maqueta, un plano, un proyecto de lo que el Creador hizo y hará con el ser humano. Hemos dedicado varios videos y todavía no hemos podido salir del capítulo 1, del primer día, de la creación. Así que esto es impresionante, el material y todo lo que podemos aprender apenas en un versículo. Tal como hemos visto en la historia del ser humano, el mal, la adversidad siempre han estado presentes. El pueblo escogido y amado del Padre lidió contra la maldad y la adversidad durante toda su historia. El mismo Yeshua enfrentó la maldad y la adversidad y tal como lo señala Hebreos 5:8, aunque siendo hijo aprendió obediencia en el sufrimiento. Y como lo vimos en el video pasado, somos llamados a vencer las tinieblas con la luz. La luz que es Yeshua ha de vencer a las tinieblas en el corazón, en la vida de cada hijo suyo. Es frente a la adversidad que se muestra realmente quién tiene la luz y quién vive en la oscuridad. La maldad, por supuesto, tiene dos maneras de manifestarse. La primera es la inclinación, entre comillas, natural que sentimos a hacer cosas que ya sabemos que están mal, el pecado. Respecto a la inclinación al mal que todo ser humano tiene desde que nace, la palabra presenta que son esas tinieblas las que debemos vencer. Tal como vimos en la vida de Shimon Kefa o Pedro, no es nada fácil, pero es posible lograrlo. Y el primer paso para vencer el pecado es ser humillado, dirigir nuestra entera voluntad hacia las órdenes del Creador y estar dispuesto a ser moldeado por Él. La enfermedad del pecado solo se cura con una entrega total y absoluta a nuestro Creador las 24 horas del día. Pero también el mal en este mundo se manifiesta con la llegada a nuestras vidas del dolor y la desgracia.
Y aquí cobra sentido la pregunta si es Elohim el causante del dolor a las personas. ¿Cómo entender que un creador amoroso permita que seres inocentes sufran? Como les había dicho, es un tema bastante espinoso porque no es fácil llegar a entender un tema tan doloroso. Es algo que voy a ir explicando a medida que transcurra el tema. ¿Cómo vencer la tendencia al mal? Lo vamos a explicar a través de la vida de Shimon Kefa. Y cómo entender y explicar la llegada del dolor o la desgracia a nuestras vidas. También lo vamos a ir explicando a través de la vida de Job. ¿Cómo vencer las tinieblas que hay dentro de mí? ¿Cómo vencer la tendencia al mal que tenemos dentro? ¿Cómo vencer y para qué vencer el mal? Volvamos a Shimon Kefa, Pedro, un hombre que reflejaba su tendencia a la violencia, a la ira, al descontrol, a la venganza, a la incredulidad, al materialismo. ¿Cómo es que después de un proceso de 3 años lo vemos en Hechos 3 completamente transformado? ¿Qué fue lo que ocurrió con Kefa en ese tiempo que lo llevó a ser un hombre diferente? Comencemos diciendo que Shimon Kefa era un hombre que, a pesar de su carácter, insistía en estar cerca del maestro a toda hora. Si hay alguien que esté presente en casi todos los eventos registrados de la vida de Yeshua, es Kefa. Pasar mucho tiempo con Yeshua es el primer requisito para ser transformado. Ya que no lo tenemos a Él en la carne, precisa que nosotros pasemos mucho tiempo con Él, orando y estudiando su palabra. Lo segundo que analizamos en la vida de Shimon Kefa es que en medio de su arrogancia y su orgullo se dobló, se humilló. Aun cuando su maestro lo llamara Satanás, el espíritu de Shimon Kefa no era arrogante, se quebraba. Shimon Kefa requirió humillarse, ser humillado. Destrozar el orgullo personal es el segundo paso para ser transformado. Y el método de Yeshua para destrozar el orgullo de Pedro fue llevarlo al dolor del alma, a las lágrimas amargas. Es posible que aprender a ser humilde requiera de lágrimas y de momentos muy amargos en la vida. Tú tienes que saber que cuando le pides al maestro que te enseñe a ser humilde y a confiar en él, son lágrimas lo que en realidad le estás pidiendo. Por último, Shimon Kefa finalmente se convenció, o más bien abrió su corazón para que Yeshua lo convenciera de que lo verdaderamente importante en este mundo es la vida espiritual y no la material. Si pasamos mucho tiempo con Yeshua, si estamos dispuestos a ser quebrados en nuestro orgullo por el Maestro y si abandonamos la idea de vivir para este mundo materialista, entonces estamos en el mismo camino que Shimon Kefa tomó y que le permitió ser un nuevo hombre en Hechos 3. Cayó varias veces, se equivocó muchas veces, pero también fue perdonado muchas veces. Pero aprendió finalmente a confiar en su maestro. Cuando Pedro va al templo en Hechos 3, ya no tiene miedo que lo descubran como seguidor del que había sido crucificado. Ya Pedro no está enojado, está feliz a pesar de no tener una sola moneda en sus bolsillos. Ya no tiene dudas, ya no tiene incredulidades. Finalmente fue transformado por Yeshua, y eso se va a notar cuando la adversidad y el dolor te ataquen y aún así estés feliz. Eso es lo que nos enseña Kefa. Mi felicidad no depende de las circunstancias, sino de la esperanza que hay en mi corazón. Para el mundo, evidentemente puedo ser un perdedor, un fracasado, pero yo no me siento así. Creo que soy el hombre más afortunado del mundo. Ese es el mensaje de Kefa. Es un reto gigantesco, es algo que es fácil decirlo, pero difícil llevarlo a la práctica. Y no porque Yeshua no esté dispuesto a hacer su parte, sino porque la condición humana que tenemos nos jala, nos fuerza a aceptar como cierto lo que nuestros sentidos pueden tocar, oler, escuchar y ver.
pero se resiste a creer en algo que los sentidos no puedan comprobar. Yo mismo me mantengo luchando contra esto porque no es fácil. Nuestra incredulidad, nuestra poca confianza nos pone en una situación de duda en todo momento y el miedo se apodera de nosotros. Pero Yeshua lo sabe porque Él fue humano como yo y luchó contra aquello contra lo que hoy luchamos nosotros y venció. Venció la oscuridad porque Él es la luz. Antes, permítanme sentar nuevamente esta base, que es sobre esta base que se puede construir lo que viene, y es creer que el Creador lo sabe todo, lo domina todo. Mateo 10:29 leemos: Yeshua pone como ejemplo los gorrioncillos que se vendían a los pobres que no tenían recursos para hacer una ofrenda de cordero por su alto costo. Así que aquellos animalitos que usaban los pobres eran de un valor económico insignificante o muy bajo, y sin embargo el texto dice que ni un pajarillo de ellos cae a tierra sin que el Padre lo sepa. Aún un animalito que cae al suelo, el Padre lo sabe. ¿Qué es lo que nos está enseñando Yeshua? Que nuestro Creador lo domina todo, lo sabe todo, y nosotros que creemos en Él aceptamos que a pesar del desastre que vemos a diario, entendemos y creemos que Él sabe lo que hace. Es posible que en medio del dolor y la tragedia no lo entendamos. Es posible que en medio del caos y la desesperanza no comprendamos cuál es el plan de Elohim. Pero de acuerdo a la palabra hay un plan, y ese plan se está ejecutando en este momento. Génesis 1 es la maqueta, Génesis 1 es el plano, y en este año, en este día, en este mes, el plan se está llevando a cabo. Cuando van a construir un parque de diversiones, primero se hacen los planos y comienza la construcción. A la mitad de la obra vas y visitas el lugar y ¿qué ves? Barro, tierra, varillas, cemento por todos lados, escombros. Cualquier ignorante del tema podría decir que esto de parque de diversiones no tiene nada, que es un desastre, que el ingeniero es un loco, un torpe y que no sabe lo que hace. Y eso es exactamente lo que nosotros decimos la mayoría de veces frente a todo este desastre. Creemos que esto es un accidente para Elohim, que no sabe lo que hace, y un montón de calumnias que si nuestro Padre no fuera misericordioso acabaríamos muertos al instante. Pero el arquitecto ve más allá del lodo y el desorden. El arquitecto ve niños jugando felices en ese parque. El arquitecto ve lo que los demás no. Así que este es un claro ejemplo. Es un claro ejemplo de cómo nuestro Padre está a cargo del plan, cómo debemos confiar en Él, cómo debemos depositar toda nuestra confianza en Él. Nada me faltará. Aún andando en valle de sombra de muerte, aunque la situación sea paupérrima, nada me faltará. En realidad, el mensaje no es que vamos a tener todo lo que egoístamente deseamos, no. Lo que David está diciendo es que nada me faltará para ser feliz a pesar de, porque lo que importa es estar con el Creador. Toda la experiencia espiritual se basa en la relación de confianza. Seguir al Padre no es meterte en una religión para seguir una serie de normas y leyes aburridas. La finalidad, lo que persigue el Padre es que llegues a confiar plenamente en Él. Claro, las leyes son el complemento que construyen esa relación, pero las leyes no son el fin. La experiencia de Job ilustra de manera sorprendente el propósito de las tinieblas en este mundo. Erróneamente se ha creído que Elohim prueba a las personas con el dolor a fin de saber si lo aman o no. Él ya lo sabe. No necesita ponernos a prueba para saber qué tanto le amamos. En realidad, lo que hace es ponernos la dificultad a fin de que el dolor y la adversidad nos sirvan como herramienta para desarrollar confianza en Él. Job creía en el Creador.
Antes que llegara el dolor a la vida de Job, se decía de Job que era perfecto. Pero ¿cómo es que una persona que se porta bien y actúa bien tenga que sufrir males tan crueles como los que soportó Job? Aparentemente se ve una injusticia de parte de Elohim mandar dolor a Job aun cuando éste se portaba bien. Y quizás tampoco entiendas por qué vienen cosas terribles a nuestra vida, injusticias y desgracias. Al principio Job tampoco entendía. ¿Por qué Elohim envió dolor a Job? Job 42:5 tiene la respuesta. Y en este texto es posible que te encuentres tú mismo con las preguntas que tienes. Allí puedes encontrar la respuesta a tu pregunta: ¿por qué, Dios mío, por qué? Job afirma que antes de su terrible y dolorosa experiencia no había visto a Elohim, pero ahora podía verlo. ¡Qué impresionante! El dolor le permitió tener una experiencia espiritual única y extraordinaria que le llevó a decir que pudo ver a Elohim. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Solo después del dolor pudo ver quién era realmente el Creador. Solo en medio de verse desnudo, enfermo y sin nada, pudo ver a su Elohim. No fue que Elohim necesitara de la prueba para conocer a su hijo. Fue su hijo el que necesitaba del dolor para desarrollar más fe en su Creador. Luego de sobreponerse a la dificultad, confiando en su Creador, la experiencia de Job fue más rica y extraordinaria. Pero un día el dolor ya no será necesario. Un día el dolor acabará, un día la oscuridad será parte del pasado y la tragedia ya terminará. El llamado es a vencer el dolor confiando en el Creador. No hay una receta mágica para aprender lo que aprendió Job. Solo la receta antigua de conocerlo a Él a través del estudio, la oración y la meditación. Lograr desprendernos de lo material no es una tarea sencilla. Aprender a confiar no es natural para nosotros. Requiere una constancia diaria a la que rara vez estamos dispuestos. ¿Por qué el Creador no acabó con el mal? Ya vimos cómo todo fue creado al principio y eso nos incluye a nosotros. Todos ustedes y yo estábamos presentes de alguna manera en Adán y Eva. Y cuando fuimos puestos en el jardín del Edén, Elohim nos dio un regalo maravilloso llamado libertad. La libre elección, la oportunidad de pesar y elegir nuestros caminos, la opción de ir por el camino de la luz o de la oscuridad. Tú puedes pecar y nadie te lo va a impedir, tienes libertad. Aunque un día te van a juzgar por todo lo que hagas, sea bueno o malo, pero tienes la libre elección de tomar este o aquel camino. Si no existiera el mal como una opción para nosotros, solo seríamos como máquinas autómatas sin libertad. Pero hemos venido a esta dimensión a vivir en la carne y tomar decisiones. Todos los días tenemos la libertad de decidir el camino del bien o del mal. Y respecto al dolor y la tragedia, ellos son dos maestros para el ser humano. No necesariamente son castigos. El dolor es un maestro. Depende de cómo lo tomes. Job hizo de su dolor un puente, una herramienta para ver al Creador detrás de la cortina. En medio del dolor, nunca olvides que estamos de paso y que esto es apenas una escuela y que todo esto pasará. Puedes aprender del dolor o consumirte en él. Puedes aferrarte a Elohim y desarrollar confianza en él mientras eres probado en la desgracia. O puedes sencillamente renegar y ahogarte en la ira y el desconsuelo. Antes de ir a otro aspecto, permíteme definir algo. Ya vimos que las tinieblas y la maldad no fueron accidentes para Elohim. Él mismo puso la oscuridad en este mundo con un propósito. Pero voy a pedirles que hagamos un ejercicio y este les va a permitir llegar a una verdad muy esperanzadora de Génesis 1. Por favor, no se distraigan. Fíjense en un detalle respecto a la oscuridad en cada día de la creación.
Vamos a Bereshit 1, a Génesis 1. Fíjense en los pequeños detalles. La verdad se esconde detrás de los pequeños detalles. Génesis 1:3. Entonces el Eterno dijo, sea la luz, y hubo luz. Elohim vio que la luz era buena, y Elohim dividió la luz de la oscuridad. Primera pregunta. ¿Qué dice Elohim de la luz que no se dice de la oscuridad? Si no lo saben, les leo otra vez. Vio que la luz era buena. ¿Qué se dice de la luz que no se dice de la oscuridad? La respuesta es que la luz era buena. Noten bien, la oscuridad no es buena. Aunque Elohim la creó, no significa que sea buena. ¿Me hago entender? Solo la luz es buena. Dejémoslo ahí, pero no olviden ese detalle. Elohim llamó a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Noten que hubo luz y oscuridad, así que hubo noche y hubo mañana, un día. Luego viene el segundo día, divide el agua. Una vez más, dijo Elohim que eso era bueno. Y fue la noche y la mañana el segundo día. Luego viene la tierra seca, el reino vegetal, tercer día. Igual, luz y oscuridad. Luego el sol, las estrellas, la luna, igual, luz y oscuridad. Luego viene la creación en el mar, la vida, los animales, el reino animal, el quinto día. Luz y oscuridad. Luego la creación de Adán y Eva, y también hubo luz y oscuridad. Pero como ustedes saben, viene el séptimo día, que es diferente a los demás días, el día Shabbat. De paso, ahorita hacemos una pequeña aclaración acerca del Shabbat, pero por ahora, ¿alguien puede decirme qué es aquello que no hay en el séptimo día de la creación, que sí hubo en los otros 6 días? ¿Alguien ya lo notó? En el séptimo día no se menciona la existencia de día y noche, por ningún lado. ¿No les parece llamativo? Debió decir, pero no lo dijo. Hay una razón. Nada en la palabra escrita es por casualidad. Si Elohim le dictó a Moshe, Bereshit, Génesis, así es porque en esos pequeños detalles escondió una verdad. ¿Por qué el séptimo día no tiene declaración y fue la tarde y la mañana del séptimo día? La respuesta está aquí. Este es el por qué en el séptimo día no hay oscuridad. La oscuridad estará presente solamente hasta el sexto día, porque en el séptimo día ya no existirá la oscuridad. Apocalipsis 21:23 dice, la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que resplandezcan sobre ella, porque la Shejiná o la gloria del Eterno le da su luz, y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán bajo su luz, y los reyes de la tierra traerán su resplandor a ella. Sus puertas nunca cerrarán y permanecerán abiertas todo el día, porque la noche no existirá allí. Y el honor y el esplendor de las naciones será traído a ella. Nada impuro podrá entrar en ella, tampoco nadie que haga cosas vergonzosas o mienta. Los únicos que pueden entrar son aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Después el ángel me mostró un río de agua de vida resplandeciente como el cristal, fluyendo del trono del Eterno y del Cordero. Entre la calle principal y el río estaba el árbol de la vida, que produce 12 tipos de frutos, uno diferente todos los meses, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Nunca jamás habrá maldiciones. El trono del Eterno y del Cordero estará en la ciudad, y sus siervos le adorarán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y miren, atentos, la noche ya no existirá, de modo que no necesitarán la luz de la lámpara ni la luz del sol, porque Elohim alumbrará sobre ellos, y ellos reinarán como reyes por siempre y para siempre. Un día, apreciados amigos, la noche acabará. Elohim nunca dijo que la oscuridad era buena, y por eso la oscuridad ya no tendrá más cabida en el reino del Mashiach. Tal como en el séptimo día de la creación no tiene noche, el reino del Mashiach tampoco tiene noche.
Cuando llegue el séptimo día, cuando llegue el Shabbat, la noche habrá sido derrotada por la luz de Yeshua. La oscuridad no es buena y por eso debe terminar. Solo habrá luz, solo habrá día. La noche, la oscuridad física y la manera en que el ser humano se relaciona con ella es apenas el reflejo de lo que significa la oscuridad en la esfera espiritual. Enjugará Elohim las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. El séptimo día ya no tendrá sino únicamente día, y todas las tinieblas habrán acabado. Esta es una pequeña frase que debe ser grabada en nosotros sin importar las circunstancias. Una vez yo creo que Él me ama, ya no habrá adversidad que me derrote. Con la Ruach o el Espíritu de Yeshua no habrá oscuridad que me gobierne, porque es un ejercicio diario, es una decisión de cada minuto. No es algo que se logre mirando televisión o una película. Se requiere conocer al Creador. Se requiere una relación íntima con Él, de amistad, de amigos, de mucha confianza. A Yeshua le costó noches sin dormir, muchos amaneceres lo tomaron orando y suplicando. ¿Quieres ser de la luz? Ponte al lado de la luz y aprende a confiar en Él. Las tinieblas, la maldad, no son un accidente. Hacen parte del plan del Creador en su maqueta. Ahora, si sufres, si lloras y de repente no logras entender por qué la vida es injusta contigo, el llamado es a confiar en Él, creer que Él sabe lo que hace, creer que estoy en sus manos y Él guía y maneja mi vida, y que pondrá en la situación que Él quiere la salida. Y entenderé que mi parte es aferrarme a Él. Entenderé que incluso en medio del dolor y la tragedia, Él es poderoso para no concederme lo que mi corazón desea, sino para enseñarme a confiar en Él. La fe cobra valor en medio del dolor y la angustia. En ese momento la fe refleja lo que realmente hay en mi corazón y se convierte en una fuerza poderosa en la vida. Así que el llamado es a confiar en Él, aprender a confiar en Él en medio del sufrimiento. ¿Quieres tú venir al Salvador? ¿Quieres tú entregar tu vida, tu dirección, la dirección de tu vida a Yeshua? Entender que Él nos ama y que Él estará al tanto de cada cosa, así como Él está al tanto de un gorrioncillo que cae, estará al tanto de nuestra situación. Que nuestro Padre nos bendiga en esta hora.